Muy buenas, la Fórmula 1 viaja al circuito de Imola para el Gran Premio de Emilia-Romagna y por supuesto pues vamos a hacer aquí un buen análisis de este circuito. Como siempre, hoy hablamos de los datos más importantes, vemos un poco cómo se compara con el resto de circuitos, echamos un ojo también a los datos de telemetría sacados del simulador. Mañana veremos cómo se traza cada una de las curvas, enfocándonos un poco más en la labor de los pilotos, y pasado mañana hablaremos de los reglajes, ¿no? Un breve repaso a cómo se deben adaptar los coches aquí en cuanto a los setups, pues para ser rápido, para no desgastar demasiado los neumáticos y que los pilotos, por supuesto, pues vayan lo más cómodo posible. Y antes de ir con el contenido puro del vídeo, dejadme que os recomiende que paséis por Level Up Academy, que es mi academia de cursos online de automovilismo. Ya lo sabéis, lo que sois suscriptores del canal, y bueno, es una única tarifa plana, son 15 euros al mes, podéis ver todo el contenido que queráis relacionado con el automovilismo de competición, usos específicos de Fórmula 1, de telemetrías, de reglajes, de estrategias de carrera, de técnicas de pilotaje. Así que si os gusta el automovilismo, el motorsport, ya sea porque sois aficionados, porque sois sim racer, piloto de track day o de karting, queréis ser periodista, queréis ser ingenieros, todo esto, vais a tener mucho contenido dedicado. Y si vamos ya con el contenido de hoy, pues empezamos con el trazado en sí, que nos dejan 63 vueltas. Ya sabéis que esto siempre va acorde con la longitud del circuito, por lo tanto nos encontramos un circuito que es más bien corto, porque si no, no tendríamos estas 63 vueltas, y que bueno, pues está un poquito por debajo de la media, como veis, que es esta línea vertical discontinua en roja. No llegamos a los 5 kilómetros, por lo tanto sí que se considera un circuito más bien corto. Esto reduce la posibilidad de hacer un undercut, a no ser que en el cambio de neumáticos sí que haya una diferencia muy grande, muy notable, ¿no? Es decir, este undercut pues siempre es esta estrategia, ¿no?, de parar una vuelta antes, que ya sabéis que no solo depende de la longitud del circuito, depende del tiempo que haga por vuelta, las oportunidades que tengas de ganar tiempo, es decir, las frenadas que haya, la curva que haya, la abrasión del asfalto, todo este tipo de cosas. Pero bueno, teniendo un circuito más bien corto, lo normal es que se reduzca esta posibilidad de hacer un undercut, de parar una vuelta antes, hacer esa vuelta con un neumático nuevo, por lo tanto ganar tiempo, y que cuando el piloto delante, el que tú quieres adelantar, pare, pues ya haya perdido tiempo y cuando salga del pit pues salga detrás de ti. Así que bueno, es un circuito, como digo, de los cortos, mucho ojo con la estrategia en este sentido. Y bueno, la distancia hasta la primera frenada, que es el punto importante, ¿no? Sobre todo para la salida, ojo, esto no es desde la pole sino desde la línea de meta, pues tenemos más de 500 metros, por lo tanto hay bastante distancia hasta esa primera frenada. Como digo, no coincide exactamente desde la pole sino que es desde la meta, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea. Así que mucho ojo con la salida, porque hay bastantes metros si lo comparamos con otros circuitos, como podéis ver, hasta esa primera frenada, que es el punto o es el tramo en el que puede sacar ventaja, ¿no? Si alguien sale mal, pues va a estar muchos metros perjudicado por esa mala salida, y por lo tanto puede haber varios coches que le pasen. Así que bueno, la clasificación por supuesto es importante, que además tenemos clasificación con carrera sprint, que la hace más importante todavía, porque se van a repartir muchos puntos. Breve recordatorio, al primero se le dan 8 puntos y luego según vamos descendiendo pues se va dando un punto menos a cada uno, por si alguien no estaba al tanto de esto. Así que bueno, la clasificación va a ser bastante importante, sobre todo porque luego vamos a tener pues este reparto de puntos, ¿no?, al ser un formato de carrera. Y bueno, en cuanto a la distancia total de carrera, ya veis que es bastante largo el circuito, bueno, la carrera mejor dicho, porque esto se hace, pues la distancia de carrera es multiplicar los metros que tiene el circuito por el número de vueltas que vamos a dar. Así que, como veis, es uno de los circuitos en los que más metros vamos a estar recorriendo en carrera. No tiene por qué significar mucho, porque depende mucho de la velocidad a la que vayamos y demás, pero bueno, eso es algo a tener en cuenta. En cuanto a las curvas, pues tenemos en total 19, que son bastantes, está por encima de la media, como veis en esta línea vertical que tenemos discontinua en color turquesa esta vez, pues bueno, como veis está por encima de la media, son 19, son bastantes curvas. Es verdad que algunas son a fondo, como si no existiesen, hay un par o tres de ellas, así que bueno, es verdad que es un número bastante alto, pero bueno, hay que reducir alguno. Lo importante aquí es que está bastante equilibrado en cuanto al número de curvas que tenemos a izquierda y a derecha. Esto puede parecer una tontería, pero es muy importante de cara al desgaste de los neumáticos. Si tú tienes solo curvas a izquierda, el lado derecho del coche se te va a desgastar mucho, y viceversa. Aquí tenemos un reparto de curvas izquierda-derecha bastante equilibrado, y esto es algo, pues bueno, de agradecer para los ingenieros, ¿no?, que se tienen que preocupar, aunque también para los pilotos, de un desgaste pues más o menos equilibrado y controlado de los neumáticos. Como hemos visto, tenemos por encima de la media en cuanto a curvas, por debajo de la media en cuanto a longitud del circuito, por lo tanto esta densidad de curvas, no este ratio de curvas por kilómetro de circuito, que solemos sacar aquí, pues está bastante por encima de la media, son 3,87, que bueno, ya sabéis que esto no es un valor que nos diga exactamente si es un circuito muy revirado o no, porque depende de otros factores, de la longitud de las curvas, de otros datos que también vemos en este vídeo, por supuesto, pero bueno, es un valor que nos da un poco una pista, ¿no?, de por dónde está este circuito, así que es de estos circuitos bastante cargados de curvas. Y ya para terminar con esto de las curvas, analizamos las curvas lentas, vemos que tenemos dos a izquierda y solamente una a derecha,
que bueno, también depende un poco porque no es lo mismo tener a la salida una chicane, por ejemplo, que tenemos una chicane muy lenta, curva derecha-izquierda, pues es verdad que la segunda curva izquierda es muy lenta, pero no venimos de una frenada, por lo tanto el neumático delantero derecho no se tiene por qué desgastar mucho, pero bueno, a todo esto vamos a ir hincando el diente poco a poco para entender muy bien este circuito. Luego en cuanto a curvas medias, pues también muy bien equilibrado, tenemos 4 curvas a izquierda, 3 curvas a derecha, una vez más muy bien equilibrado un lado y otro, y con las curvas rápidas pues pasa también lo mismo, lo que pasa es que tenemos solamente una a cada lado. Como veis, o si hacéis la cuenta, no sale las 19 curvas porque hay algunas que son completamente a fondo, como si no existiesen. Por ejemplo, la última curva, la curva 19, es en una recta prácticamente, incluso puede abrir DRS, así que no hay ningún problema ahí, pero bueno, son curvas porque están numeradas como tal, así que hay que tenerlas en cuenta. Y de hecho podemos echar un vistazo a estas curvas con los datos de telemetría. Este es el dashboard que vemos siempre en cuanto al pilotaje, porque tenemos aquí la velocidad, la marcha, revoluciones por minuto, acelerador en verde, freno en rojo y giro de volante en azul, que como os digo siempre, solo fiaros de la forma que tienen los gráficos, no del valor exacto. Por ejemplo, en este punto el Fórmula 1 probablemente no vaya a 226 km por hora, pero es una aproximación, ¿no?, de cómo se va a ir evolucionando, por ejemplo, aquí la velocidad. Las curvas, pues como veis, está el circuito completamente dominado por ellas, por eso estamos constantemente bajando la velocidad. No tenemos tramos de largas rectas, como por ejemplo aquí sí que lo podemos ver, en la recta de meta aquí también la podemos ver, pero bueno, el resto está dominado por curvas, tocando bastante el freno, y precisamente del freno vamos a hablar ahora. Tenemos 19 curvas, pero solamente en 7 ocasiones hay que tocar el freno. No es un número muy bajo, aunque veis aquí que está en la parte inferior del gráfico ordenado de todos los circuitos, pero es verdad que no es un número excesivamente bajo teniendo en cuenta la longitud del circuito, ¿no?, que hemos visto. De estas 7 frenadas, 2 se pueden considerar fuertes, ahora vemos, porque se podría matizar, incluso 3 frenadas podríamos considerar fuerte, pero bueno, es un circuito que, como veis, prácticamente todos tienen 2-3 frenadas fuertes. No solemos tener muchas más porque no cabe una larga recta acompañada de una curva muy cerrada, que es lo que provocaría una frenada muy fuerte. Así que bueno, solamente tenemos 2 frenadas fuertes. El resto del freno, pues como veis, porcentaje de vuelta en el que estamos frenando está bastante por debajo de la media. Es uno de estos circuitos en los que no hay que tocar demasiado el freno, pero porque no tenemos muchas frenadas fuertes. Tenemos 7, pero algunas son simplemente dar un pequeño golpe de freno y meter el coche, como vamos a ver ahora con los gráficos de la telemetría un poco más al detalle. No pasamos mucho tiempo tocando el freno, como digo, por lo tanto la temperatura de los frenos tampoco asciende demasiado. De hecho, siempre se mantienen unos niveles medio altos. Esto sí es verdad. Si os fijáis, la temperatura de frenos máxima no es de las mayores del calendario, comparando todos los circuitos. Luego, si vemos la temperatura de los frenos media, esa temperatura media en una vuelta, pues sí que estaría en un rango medio tirando abajo, y la temperatura mínima pues también está más o menos en esa zona media. Esto nos indica que lo que van a sufrir aquí los frenos es algo más o menos ordinario, no es algo fuera de la norma, no es que podamos reducir mucho los conductos de refrigeración de freno, porque entonces sí que vamos a sobrecalentar, pero tampoco hace falta que pongamos unos conductos sobredimensionados, que nos preocupe excesivamente esta refrigeración de los frenos, porque no es un circuito de este estilo. De hecho, vamos a verlo con los gráficos. Como ya sabéis, este gráfico en rojo es el del freno, y tenemos aquí una frenada muy fuerte, que es la de la primera curva, porque tenemos una recta muy larga. Si os fijáis, desde aquí, al final de la vuelta, estamos acelerando a fondo ya en la recta, saliendo de estas 2 últimas curvas, y luego sigue esta recta de meta hasta la primera frenada. Por lo tanto, llegamos a mucha velocidad, y aunque no es una curva de velocidad muy baja porque está bastante abierta, como podéis ver por el gráfico de la velocidad, hay curvas bastante más cerradas en este circuito, pues bueno, sí que hay que frenar mucho porque se llega a muchísima velocidad tras una recta bastante larga. Luego la última frenada también es muy complicada porque además está cuesta abajo, es bastante complicada hacerla por esa cuesta abajo porque el coche tiende a irse largo, pero por eso hay que frenar tan fuerte. No se llega a tanta velocidad como a la primera curva, pero bueno, sí que, la primera frenada mejor dicho, porque se corresponde a la curva número 2, pero bueno, también hay que frenar bastante. El resto, pues aquí sí que tenemos una frenada bastante importante también, por eso digo que podemos considerar que hay 3 frenadas fuertes. Esta es la que precede a la chicane más lenta del circuito, pero el resto, como veis, son toques de freno, son golpes como tal. Por lo tanto, va a ser muy interesante, ya lo hablaremos cuando veamos los reglajes pasado mañana, el tema del balance de frenos para que este pequeño golpe de freno nos ayude a meter el coche en curva. Y si nos venimos a analizar lo que son las temperaturas de los frenos, pues si os fijáis, se refrigeran muchísimo en la recta de meta, porque venimos desde esta última frenada, lógicamente, refrigerando la recta de meta al final de una vuelta, y seguimos al principio de la siguiente. Aquí tenemos el sobrecalentamiento importante tras la primera frenada, y aquí tenemos otro sobrecalentamiento fuerte
en la última frenada porque hay que pisar el freno bastantes metros por esa cuesta abajo, ¿no? Si pisas demasiado fuerte vas a bloquear y por lo tanto lo que tienes que hacer es pisar a lo mejor un poco menos fuerte, pero durante más metros, y eso sobrecalienta muchísimo. El resto, pues lo que hacen es mantener constantemente una temperatura media de los frenos ligeramente elevada, ¿no? Como vimos comparando el gráfico con el resto de los circuitos. Así que es un circuito que en este sentido está bien para los ingenieros de que refrigeran los frenos porque más o menos se mantiene en unos niveles casi constantes dentro de lo posible. No es un circuito en el que tengamos aquí de repente un pico, luego refrigere muchísimo y se venga abajo, luego otro pico, sino que prácticamente toda la vuelta se están trabajando unas temperaturas muy similares hasta esta última frenada, que es donde se alcanza el pico de temperatura máximo. Y si no se pisa mucho el pedal de freno, pues el que sí que se va a pisar es el del acelerador, lógicamente. Pero es curioso cómo no se va mucho porcentaje de vuelta engranando esa octava marcha, que es un poco el factor que nos indica si vamos muchos metros en esa vuelta como a unas velocidades muy altas, ¿no? Que es cuando se va en octava. Esto es curioso porque tenemos un circuito en el que sí que se va mucho tiempo acelerando a fondo, pero siempre en unos rangos de velocidad media alta. Por lo tanto, sí que se va bastante porcentaje de vuelta acelerando a fondo, lejos de otros circuitos como por ejemplo el de Australia, ¿no? Del que venimos, pero bueno, sí que está en esa parte media. Sin embargo, en octava a altas velocidades no se va tanto tiempo. La velocidad media del circuito pues está más o menos en el rango en el que estaba el porcentaje de vuelta acelerando a fondo. Es un circuito que podemos considerar de velocidad media, un poco media alta quizá, pero al fin y al cabo no tenemos unas velocidades mínimas muy bajas. Como veis, la velocidad mínima es de las más altas del calendario. De hecho, bueno, pues más o menos ya sabéis que estos datos son de simulación, hay que cogerlos un poco con pinzas porque son con los coches, bueno, un coche con las mismas condiciones, los mismos reglajes para comparar todos los circuitos, ¿no? No para saber el dato exacto. Entonces, si comparamos ese mismo coche en todos los circuitos, veis que la velocidad mínima pues es bastante alta. Esto significa que no vamos mucho tiempo a velocidades muy altas, tampoco a velocidades muy bajas, por lo tanto, vamos a estar siempre manejándonos en un rango intermedio de velocidades, quizá tirando a velocidad media alta, ¿no? Lógicamente, pero aparte de eso, pues nos encontramos un circuito bastante equilibrado. Si os fijáis en el gráfico de la velocidad, pues sí que tenemos puntos de muy baja velocidad, como puede ser este, que es la curva número 7, aquí que es esa serie bueno, la chicane más cerrada del circuito. En la recta de meta sí que tenemos una velocidad quizá más extrema por la larga recta, ¿no? Al final de esa recta sí que la velocidad es muy alta, pero el resto del circuito, salvando esos 3 puntos, que bueno, la recta es un punto bastante largo, pero bueno, salvando esa zona, sí que tenemos unas velocidades que siempre están más o menos en los mismos rangos. Subimos la velocidad y rápidamente estamos soltando el acelerador y bajando esta velocidad. Volvemos a acelerar, volvemos a bajar. Aquí tenemos ese punto y otra vez aceleramos, y cuando alcanzamos una velocidad más o menos alta, que ya estamos en esa séptima marcha, tenemos que volver a soltar el acelerador, volvemos a pulsar, volvemos a soltar. Entonces siempre estamos con ese rango de velocidades bastante cerca de la media, ¿no? No tenemos unos picos extremos ni para arriba ni para abajo, por eso no tenemos una velocidad mínima muy baja. De hecho, la velocidad mínima quizás se alcance en esta curva número 7, pero lo normal sería que se alcanzase aquí en esta chicane tan cerrada, que es una curva derecha, luego izquierda, en una parte bastante estrecha del circuito, y por eso aquí la velocidad mínima es donde se debería alcanzar. Como la velocidad mínima del circuito es de las más altas del calendario que vamos a tener en 2022, pues cabe esperar que el giro de volante máximo sea de los menores que vamos a tener en el calendario. Como podéis ver en este gráfico, se puede llegar a pensar que sea el que menos giro de volante se llega a meter en cuanto a giro de volante máximo. Esto pues depende de lo cerrada que es una curva. Ya hemos visto que el punto de menor velocidad del circuito estaría entre la curva 7, que es una horquilla bastante redondeada, y la chicane bueno, que es la parte seguramente más cerrada del circuito, de menor velocidad, y también se puede atajar bastante. No es una curva muy cerrada, no es 180 grados como pueden ser en otros circuitos. Por lo tanto, esos puntos, pues bueno, no hace falta meter tanto giro de volante como puede ser en otras curvas más cerradas de otros circuitos. Si hacemos una media del giro del volante, teniendo en cuenta que 30 grados hacia la derecha sea lo mismo que 30 grados hacia la izquierda, nos sale que es de los circuitos en los que menor es la media de giro de volante. Esto significa que es uno de los circuitos, lógicamente, en los que más tiempo se va con el volante en unos rangos prácticamente de volante recto. Porque, por ejemplo, si estás girando volante 5 grados hacia un lado, 5 hacia otro, o 3, o incluso estás haciendo pequeñas correcciones en recta, esto no se contabiliza como que estás girando, es como que estás en línea recta, ¿no? Pues ya veis que es uno de los circuitos en los que menos se gira, pero esto viene sobre todo porque tenemos un circuito que, punto número 1, no tiene una o dos curvas muy cerradas. Las que son más cerradas, pues ya veis que dan cierto respiro, y además tenemos un circuito en el que no hay curvas excesivamente largas tampoco, son prácticamente
todas las curvas, de pegar un pisotón al freno, tirar el coche. Es verdad que a lo mejor en el primer sector sí que tenemos algunas curvas más largas, pero el resto son curvas de pegar un pisotón, tirar el coche, giro el volante bastante brusco y luego volver otra vez. No son curvas de estar muchos metros con el volante girado, y eso hace que no se pase mucho tiempo, mucho porcentaje de vuelta girando el volante. Así que estos son los datos más importantes de circuito para que lo contextualicéis bien. Ya veis que tenemos una zona de recta importante, el resto son todo curvas de una velocidad media, la enorme mayoría, muy equilibradas a un lado y hacia otro, y que bueno, eso hace que la unidad de potencia en este caso pues no vaya a sufrir demasiado, no tengamos un porcentaje de aceleración a fondo tan alto como tenemos en Australia, como teníamos en Arabia, que eso hacía que las unidades de potencia pues sufriesen bastante, y quizá fuese una de esas causas por las que terminaron fallando pues en diferentes equipos, ¿no? Como por ejemplo en el Red Bull con esa unidad de potencia Honda, que se vieron las carencias de fiabilidad que tenían. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido cosas sobre el circuito de Imola. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy si queréis aprender más de Fórmula 1 y automovilismo en general conmigo, y nada, nos vemos mañana con el análisis de las curvas de este circuito de Imola.